Estamos en nuestro programa Luz a las Naciones. Hoy vamos a romper el esquema que traemos, ¿no?, de temas. Y vamos a hablar un poco de geopolítica en vista de algunos acontecimientos de las últimas horas, de los últimos días. Y consideramos que era prudente hablar un poco acerca de geopolítica, sobre todo historia, porque se ha desatado un mover antisemita. Los movimientos antisemitas están actuando con mayor fuerza, y hoy pues vamos a hablar un poco acerca de la razón por la cual estos movimientos están actuando con mayor fuerza y mayor intensidad en estos momentos. La historia, vamos a hablar acerca de un movimiento que se ha hecho o ha usurpado pues el nombre judío, porque se ha hecho pasar como parte del pueblo judío, no siéndolo. Y este grupo de personas, este movimiento, es un movimiento político que comenzó hace muchísimo tiempo, siglos atrás, y que hoy prácticamente controlan el mundo. El sistema está siendo controlado en este momento por un grupo de personas, sobre todo de familias, unas 8 familias de mayor relevancia, que gobiernan todo el sistema y que son denominados los Illuminati, o también se le conocen como los sionistas, también conocidos como el Deep State, el Estado profundo, Y este movimiento pues ha controlado la humanidad por muchísimos años, y están a punto de lograr el objetivo final, que es el establecimiento de un gobierno mundial. Esa es la meta, el establecimiento de un gobierno mundial con una autoridad global sobre todo la humanidad. Ese grupo de personas, de familias, ese grupo de familias tienen su origen en un pueblo llamado Khazaria. A este grupo también es conocido como los házaros, no con J, con K, pero se dice házaros, no cázaros, sino házaros. Los házaros le dicen el cabal, los denominan también los házaros, justo porque Khazaria, los habitantes de ese pueblo de Khazaria son los házaros. Estos házaros son una mezcla entre turcos y mongoles. La información que yo estoy trayendo, yo la saqué de un libro denominado El Hijo del León,
Esto es un investigador judío cuya investigación está recopilada en un libro denominado El Hijo del León. El que quiera profundizar aún más puede ir a este texto, a este libro, escrito por Arthur Koestler, investigador judío, que tituló su investigación recopilada en el libro, la tituló El Hijo del León. Y allí, en esta investigación de Arthur, él narra que por allá por el siglo VIII del Imperio Romano, durante el reinado de Constantino V, allí durante ese reinado, a comienzos del siglo VIII, Constantino llega a un acuerdo con el rey Mulán. El rey Mulán es de Casaria, el rey de Casaria de ese entonces se llama Mulán, y Mulán negocia con Constantino hicieron una negociación, un acuerdo porque Constantino necesitaba del apoyo militar para seguir en sus conquistas, y estos cázaros eran expertos en la guerra. Entonces firman un acuerdo, y en el acuerdo inicialmente Constantino V le dice al rey Mulán que se deben convertir al cristianismo, pero el rey Mulán dice que ellos no les parece convertirse al cristianismo porque ellos tienen unos ritos, unos rituales de sacrificio, y al convertirse al cristianismo, pues chocarían, ¿no?, las creencias, los rituales que realizaban los házaros. Entonces le plantean que era más conveniente convertirse al judaísmo, y los házaros asumen el judaísmo, se convierten al judaísmo. Luego, pactan, y ellos luego se mudan a Europa Oriental. Allí se ubican en Europa Oriental. Y en el siglo XVII, ellos elaboran un libro conocido como el Talmud, un Talmud fraudulento, manipulado. Ellos lo redactan y surge allí en el siglo XVII, en Europa Oriental, surge lo que se conoce como el neojudaísmo, denominado Askenazí. Muchos de nosotros hemos oído hablar acerca de los judíos Askenazí. Los Askenazí. Allí surge en el siglo XVII. Ellos redactan un Talmud fraudulento, y surge lo denominado como el neojudaísmo en Europa Oriental, que se conoce como movimiento Askenazí. Allí una de las cabezas de este movimiento era un házaro nacido en Alemania, descendiente de los házaros, nacido en Alemania, conocido como Bauer, de apellido Bauer. Él se cambia el nombre porque todos se cambiaron los apellidos, y él se coloca el apellido Rothschild, y luego
a partir de ese entonces es conocido como los Rothschild, de donde surge la familia Rothschild, la familia de los Rothschild, la dueña de los bancos centrales en el mundo, una familia muy poderosa, judíos askenazí, falsos judíos. También allí surge no solo el movimiento del neojudaísmo, sino también surge el movimiento masónico. Allí ese movimiento lo inició Adam Weishaupt. Adam Weishaupt crea el movimiento masónico en ese tiempo, un movimiento masónico que se infiltró en las distintas religiones existentes en ese momento. Se le infiltró a la Iglesia Católica Romana también. En el siglo XVII también surge la Iglesia Protestante, también se infiltraron ahí. Se infiltraron en el Islam también, en el judaísmo ya estaban infiltrados, ¿verdad? Este movimiento de los házaros, masónico. En el Vaticano, el movimiento de los jesuitas es un movimiento masónico, ascanesí, de los házaros, que controlan el Vaticano y controlan el Banco Central del Vaticano. Luego ellos, los Rothschild, ellos que tenían el poder económico, se dedicaban a prestar dinero, eran prestamistas de dinero, y ellos empezaron a tener contacto con la realeza en Inglaterra, y en 1694 fundan el primer banco central, el Banco Central de Inglaterra. 1694 fundan el primer banco central en Inglaterra. Luego pasan a Francia también y crearon el Banco Central de Francia. Luego ellos siguen avanzando en invadiendo el resto, ya habían penetrado en Europa y van hacia Norteamérica, vienen a América, a los Estados Unidos de Norteamérica. Los historiadores que investigaron acerca de esta migración narran que fueron 12 colonias que llegaron masónicas, 12 colonias masónicas que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica y se ubicaron en todo el país, en Norteamérica. Y allí ellos hacen la revolución en los Estados Unidos, ¿no? Pero luego, en 1913, ellos crearon la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, ellos son dueños del Banco Central de Inglaterra, dueños del Banco Central de Francia y dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nosotros creemos que el dólar es propiedad de los Estados Unidos de América, y eso es falso. El dólar es propiedad de la Reserva Federal, ubicada en los Estados Unidos, un banco central privado que pertenece a los Illuminati, a los házaros, falsos judíos llamados askenazí. Y también ellos no solo se han hecho pasar por judíos, sino también por norteamericanos, se han hecho pasar por rusos, se han hecho pasar por alemanes. El derrocamiento del zar en Rusia lo lleva a cabo este movimiento askenazí, házaro,
más o menos el 80% de los bolcheviques, del movimiento bolchevique revolucionario en Rusia, que derrocó al zar y asesinó al último zar de Rusia, lo asesinaron a los Romanov, que asesinaron su familia y al zar y a toda su familia, acabaron con toda la familia. Ahí fue la revolución rusa, y derrocaron al zar. Ese movimiento bolchevique, el 80% del movimiento era falsos judíos askenazí, házaros, y se apoderaron de Rusia también. Inicios del siglo XX, ya entrando más cerca de nosotros, del siglo pasado, del siglo XX, el askenazí Theodor Herzl, él escribe una tesis que se llama The Jewish State. Allí surge la idea del Estado de Israel y plantean como la ley del retorno, que no existía. La ley del retorno no estaba planteado, y ellos utilizan argumentos para fortalecer esta tesis del retorno a Israel, porque estaban dentro de sus planes, porque allí a comienzos del siglo XX, este askenazí, Theodor Herzl, el creador de un movimiento político que se llama el sionismo. Allí en el siglo XX nace el sionismo, el movimiento sionista. Ellos redactaron allí, y en la web se consigue sobre todo en inglés. Yo le hice una traducción al español, se llama el protocolo de los sabios de Sión. Allí está plasmado todo el plan sionista para apoderarse de la humanidad y establecer un gobierno mundial. Este movimiento sionista ellos comenzaron, el movimiento comienza en los Estados Unidos de América, con las colonias que se habían establecido previamente en los Estados Unidos y se habían ido apoderando poco a poco de los Estados Unidos de América. Ellos crearon a Washington D.C. y son los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ellos controlan la emisión del dinero a través de los bancos centrales. Es decir, ellos con el Banco Central de Inglaterra, con el Banco Central de Francia, con el la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un banco central, ellos controlan el dinero en el mundo. Continuamos con tu programa Luz a las Naciones. El día de hoy estamos hablando acerca de los házaros. El pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus. Esta es la terceava tribu, los házaros. Ellos dicen que son descendientes de Noé. Porque ¿quién es descendiente de Noé? Descendiente de Noé es Set. Set es descendiente de Noé. Noé, una vez que terminó el diluvio, sus 3 hijos, y uno de los hijos se llamaba Set, y descendiente de Set es Abraham, y de Abraham viene el pueblo judío, de Abraham, pero Noé tuvo 3 hijos. No uno solo, tuvo 3. Uno de sus hijos, llamado Set, si mal no recuerdo, es el hijo uno de los mayores de Noé, el hijo mayor de Noé, Set. De allí desciende Abraham.
y de Abraham desciende el pueblo hebreo, judío, y de allí las 12 tribus. Estos házaros dicen que son descendientes de Noé, ¿verdad? Por consiguiente, son de la misma familia de Abraham, y entonces se han hecho pasar como pueblo judío, ¿no? Aunque ellos no son judíos, no pertenecen a ninguna tribu. Otros investigadores judíos, genetistas judíos, hicieron una investigación sobre el genotipo y el fenotipo de estos personas pertenecientes al movimiento askenazí, judíos askenazí, y llegaron a la conclusión, el resultado final fue de que ni genotípica ni fenotípicamente estas personas están vinculadas con ninguna de las 12 tribus, por lo tanto no son judíos, sino que se hicieron pasar por judíos, y se hicieron pasar por judíos por el acuerdo a que llegó Constantino V en el siglo VIII con el rey Mulán, el rey de los házaros, y de allí surge este movimiento que luego se ubica en Europa Oriental y nace allí lo que se llama el movimiento askenazí. Y luego en el siglo XX surge de ellos, y el movimiento masónico también surgió en Europa, pero en el siglo XX surge un movimiento político denominado sionista, y elaboran un documento llamado el Protocolo de los Sabios de Sion, que allí está plasmado todo el plan de control hegemónico de la humanidad, donde ellos plantean la reducción de la población, reducir la población a 1/3 para poderlas dominar. Plantean la creación del Estado de Israel, retornar a Israel donde nunca han estado ellos en Israel, no pertenecen a Israel, y él plantean ellos un retorno a la Israel como ley y la creación del Estado de Israel. Este grupo, los grupos sionistas, conocidos en este momento como los Illuminati o como el Deep State, el Estado Profundo, ellos son los que fraguaron pues la primera, la segunda guerra. Mira las guerras en las cuales ellos planearon las siguientes guerras: Revolución Francesa, la Revolución Rusa con los bolcheviques, el golpe que le dieron a Romanov y asesinaron toda su familia y se apoderaron de Rusia, que era uno de los imperios más grandes de ese tiempo en Europa. Luego la Revolución Norteamericana en América, la guerra en los Estados Unidos, también planeada por ella. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, planeada por ellos. Esta gente son los que han hecho la guerra durante toda la historia. La Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Revolución Francesa, la rusa, la americana. Son gente que le gusta la guerra. Y basan la guerra ¿para qué? Para que la guerra les sirve de catalizador de todos los planes que ellos tienen de control de la humanidad, ¿verdad? Pero ya íbamos cuando nace el movimiento sionista a comienzos del siglo XX, viene la Segunda Guerra Mundial, que como catalizador de los planes sionistas. Luego de la guerra se creó lo que hoy conocemos como la
la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y allí ellos, con la influencia y el poder que habían alcanzado para ese momento, las Naciones Unidas aprueban la creación del Estado de Israel en 1948. 1948. Estos sionistas que promulgaron la ley del retorno, porque no existía el Estado de Israel, existía Palestina, y ellos, así como ellos penetraron a los Estados Unidos y se apoderaron de los Estados Unidos, la estrategia ¿cuál fue? Fueron 12 colonias masónicas, sionistas, házaras, que llegaron a los Estados Unidos y se apoderaron de los Estados Unidos de Norteamérica, se apoderaron de los Estados Unidos. Esa misma estrategia la utilizaron en Palestina, fueron introduciendo colonias y colonias de judíos, de verdaderos judíos, que fueron obligados a retornar a Israel. Lo que ocurrió con Hitler fue algo planificado. Se dice que Hitler era házaro también, masón házaro, pertenecía a este grupo de personas. Y fue una persecución contra el pueblo judío para obligarlos a retornar, a ir a trasladarse desde Europa hacia Palestina y ir ocupando territorio palestino. Y así ocurrió. Muchas colonias judías se trasladaron a Palestina y fueron ocupando espacios, y luego que en el año de 1948, cuando la ONU declara el Estado de Israel, ya ellos se habían apoderado de bastante territorio, y en este momento Palestina ocupa un pequeño espacio, y la mayor parte del territorio está ocupado por estas colonias que se convirtieron en nación por un plan diseñado por estos sionistas de la creación del Estado de Israel, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, ellos dividen el mundo en dos bloques. Se habían apoderado de la Unión Soviética ellos mismos y se apoderaron de los Estados Unidos. Y mira esto, ve cómo son ellos mismos los que son capitalistas y apoyan el capitalismo en los Estados Unidos, y son ellos mismos quienes se apoderaron de Rusia y surge el socialismo. El socialismo y el capitalismo es manejado por la misma mano. Lo manejan el mismo grupo de personas, los házaros sionistas, askenazí, llamados falsos judíos, denominados askenazí. Entonces ellos manejan a los socialistas, pero también manejan a los capitalistas. Es la misma mano. Son planes perversos. Ellos fueron los que derrocaron al zar, y ellos fueron los que se apoderaron de Norteamérica también. En dos bandos, se dividieron en dos bandos. Ellos también, étnicamente, ellos están en dos grupos. Los házaros, desde el comienzo hay dos grupos de házaros. Uno que son los acazaríes y los otros son los carazaríes. Los házaros están divididos en esos dos grupos. Lo dual, que ahorita vamos a enlazar eso con los acontecimientos que se están desarrollando en este tiempo. Entonces ellos manejan tanto a los socialistas como a los capitalistas, son los mismos, son los sionistas, házaros, askenazí,
quienes controlan el mundo. Controlan a los socialistas y controlan a los capitalistas. Tienen control global del planeta. Son los que mueven los hilos. Todos los presidentes son, todos los presidentes en el planeta, ellos le rinden cuentas a este movimiento. Bueno, luego, en este siglo, continuamos con tu programa Luz a las Naciones. El tema de hoy, los házaros, los falsos judíos. En 1910, estos házaros, masones, illuminatis, sionistas, se reúnen en los Estados Unidos de Norteamérica y planean la creación del Banco Central en los Estados Unidos. El Banco Central, que ellos lo denominaron la Reserva Federal de los Estados Unidos. La planearon allí. Pero luego de esa planeación, muchos de los banqueros de ese entonces, las familias adineradas de los Estados Unidos, que se dedicaban a la banca, se opusieron a la creación de ese Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y eso fue en 1910. 2 años después, todas estas familias adineradas fueron eliminadas, porque se elaboró un plan, se diseñó un plan para eliminar la oposición de estas familias en la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue el plan? Diseñaron y desarrollaron el barco más grande del mundo, denominado Titanic, y invitaron a estas familias al primer viaje del Titanic de exclusividad, y los montaron a todos estos banqueros. Los que iban en el Titanic eran las familias más adineradas de los Estados Unidos, dueños de la banca en ese momento, opositora a estos movimientos házaros, sionistas, Illuminati, y hunden el Titanic. Y al hundir el Titanic se acabó la oposición. Y un año después, en 1913, estas encabezadas 8 familias crearon la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esas familias házaras, allí figuran los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Vanderbilt, los Soros, principalmente. Ellos crearon el Banco Central más grande del mundo, denominado la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todos hemos creído que la Reserva Federal de los Estados Unidos le pertenece al gobierno americano, y es falso. Pertenece a estas 8 familias házaras que controlan la emisión del dinero, del dólar. El dólar no le pertenece a los Estados Unidos. El dólar le pertenece a estas 8 familias házaras encabezadas por los Rothschild. En 1812, en Gran Bretaña, porque ellos también son los dueños del Banco Central de Inglaterra, allí en Gran Bretaña, en Inglaterra, en 1812, se implementó el patrón oro, es decir, que el dinero, los billetes, pues, por así decirlo, las monedas, debían estar respaldadas por oro. Esas monedas, si se emitía dinero, ese dinero tenía que estar respaldado por oro, no por oro. Entonces, luego, al pasar el tiempo, en el 15 de agosto de 1971, este grupo decidió, bajo la presidencia de Richard Nixon,
eliminar el patrón oro. ¿Por qué? Porque era tanto el dinero que se estaba produciendo, tanto el comercio, la era del consumo, que no había oro como respaldar el dinero que se estaba emitiendo. Por lo tanto, no podían, estaban atados de manos para poder imprimir dinero. ¿Qué hicieron? Eliminaron el patrón oro, desaparece el patrón oro. Antes el dólar decía que podía ser intercambiado por el equivalente en oro. A partir de el 1971, cuando Richard Nixon elimina el patrón oro, de allí en adelante es un billete que no tiene valor, que es lo que se llama el dinero fiat. El dinero fiat no tiene respaldo, es un dinero falso que no tiene respaldo. Se crearon un falso respaldo que se llama la deuda. Crean una deuda que respalda la emisión del dinero, pero en realidad el dinero es un dinero falso, son papeles sin ningún valor que ellos lo producen, lo reproducen a su antojo. El mundo está lleno de billones, no hay un número para dar la cifra de dólares que circulan en el mundo. Dinero sin respaldo, dinero porque se eliminó el patrón oro en 1971 por Richard Nixon. ¿Por qué? Porque Richard Nixon fue puesto por ellos en los Estados Unidos. No, casi la totalidad de los presidentes de los Estados Unidos han sido colocados por los házaros, por los sionistas, Illuminati. Ellos son los que controlan el gobierno de los Estados Unidos y de allí que también son llamados ellos el Deep State, el Estado profundo, un gobierno que está detrás del gobierno que lo controla todo. Y no era Richard Nixon el que estaba gobernando, eran los házaros a través de Richard Nixon. Ahora, ¿qué presidente de los Estados Unidos se salió de allí? El primero presidente que se sale de allí y va en contra de los házaros y le prohíbe a la Reserva Federal imprimir más dinero fue John F. Kennedy. Y a él lo mataron. A John F. Kennedy lo matan. Lo mataron. ¿Por qué? Porque él atentó y quiso eliminar la Reserva Federal de los Estados Unidos y le costó su muerte. En 1970, en los Estados Unidos, vino una ejecución de hipotecas a granjeros. Le quitaron las granjas a una gran cantidad de granjeros en los Estados Unidos. La banca arrasó y ejecutó todas estas hipotecas y despojó de la propiedad a la mayoría de los granjeros en los Estados Unidos. Y allí se vieron afectados muchos militares que eran hijos de estos granjeros. Entonces estos militares van a la Corte Suprema de Justicia en 1990 y introducen una demanda. Y la Corte Suprema de Justicia en ese año, en 1990, decide a favor de los granjeros y estima que hubo un fraude masivo contra los ciudadanos de los Estados Unidos y que los embargos fueron ilegales y que el cobro de impuestos sobre la renta por parte de la Reserva Federal, que va a manos de ellos, era algo ilegal. Entonces, de allí surge una ley que se llama la Ley Nesara. La Ley Nesara contempla eliminación de la Reserva Federal, creación de una nueva moneda respaldada otra vez con respaldo. Puede ser en oro o en metales. Eliminación del impuesto sobre la renta. Implementación de un impuesto plano del 14%, pero solo al lujo, no a lo básico. La condonación de deudas bancarias, porque esas deudas, la condonación de la deuda bancaria como compensación por el robo que la banca ha hecho durante la historia a la humanidad.
paralización de acciones militares en el mundo por parte de los Estados Unidos. Esta ley fue firmada el 9/3 del 2000 por 11 congresistas y fue también firmada por el presidente Clinton, pero él fue obligado a firmar. Se dice que llegaron a la Casa Blanca los militares y entraron a la oficina oval y obligaron a Clinton a firmar la ley NESARA. Lo obligaron con pistola en mano, lo obligaron a firmar la ley. Y allí la ley entró en ejecución, la ley. A raíz de la firma por parte del presidente Clinton, la Corte también obligó a retornar el oro a los Estados Unidos, de Suiza, de Inglaterra y de Israel, que estaba allí guardado el oro. Retornó de Suiza, de Inglaterra y de Israel, llegó a unos depósitos en Colorado, trajeron todo ese oro que se lo habían llevado, los Illuminati, los sionistas se habían llevado el oro, y entonces este oro fue traído de vuelta y colocado en unos depósitos en Colorado para ser entregado a las personas, a los poseedores, porque ese oro se lo habían robado ellos. El país que poseía más oro era China, cuando la dinastía del Dragón Blanco. La dinastía del Dragón Blanco poseía la mayor cantidad de oro en el mundo. Y estos, los házaros, los Illuminati, los sionistas, planearon quitarle el oro a los chinos y convencieron a Japón de ir a la guerra y invadir China. Y los házaros Illuminati se sentaron con los chinos y le dijeron que ellos le podían custodiar el oro para que los japoneses no se lo robaran cuando invadiera Japón a China. Era un plan. Y los chinos le entregaron el oro a la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, se la entregaron a los Illuminati, a los Rothschild. Ellos se apoderaron de ese oro y que nunca devolvieron. Vencieron los bonos y no lo quisieron devolver. Y dentro de este plan NESARA estaba contemplado el devolver el oro a la Sociedad del Dragón Blanco y a muchos otros que habían sido despojados del oro también. Entonces, la entrada de vigencia de esta ley NESARA entraba en vigencia el 11/9 del 2001. 11/9 del 2001 entraba en vigencia. Bush era el presidente de ese entonces en los Estados Unidos. Pero como entraba en vigencia el 11/9 del 2001, los Illuminati, el Deep State, los sionistas, los házaros falsos judíos, Ashkenazí, planearon impedir que ese día, el 11/9 del 2001, se ejecutara la ley. ¿Y qué hicieron? Porque era allí en el Centro de Comercio Mundial, las Torres Gemelas, allí el Centro de Comercio Mundial en los Estados Unidos, claro, estaban las Torres Gemelas, pero eran 7 torres, y en la torre número 7 era donde estaban toda la documentación, todos los documentos de la demanda que habían hecho estos militares, de donde surge la ley de NESARA, y también estaban las computadoras que iban a tomar el control financiero del mundo. Y ellos, ¿qué hicieron? Que antes de que entrara en vigencia el 11/9 del 2001, derribaron las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, la destrucción del Centro Mundial del Comercio en los Estados Unidos, no fue por Osama Bin Laden, como lo hicieron ver. Fueron los házaros, los falsos judíos ashkenazí, sionistas, Illuminati, el Deep State, quien derribó las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Luego derriban eso, ¿no? Derribaron eso. Luego
en el 2008, el Nesara es presentado el Nesara por Alan Greenspan. Alan Greenspan plantea o lo lleva a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, lleva esta ley que estaba aprobada en los Estados Unidos como la ley Nesara, la lleva allí, y la ONU la transforma en lo que se conoce ahora como la ley GESARA, y luego el G20 también la aprueba, el G20, la ONU la aprueba y el G20 también la aprueba, y se transforma en la ley GESARA. La ley GESARA no solo la ley GESARA se extiende al resto de los países del mundo. Es decir, tiene que desaparecer el dinero fiat que conocemos, y toda la moneda tiene que ahora surgir una moneda respaldada con recursos. Y el sistema de intercambio que se llama el sistema SWIFT, que es controlado por estos házaros, por los Illuminati, va a ser reemplazado por un nuevo sistema que nosotros ya hablamos aquí a comienzos de año, que se llama el sistema Quantum. El sistema Quantum, que está siendo operado por computadoras cuánticas, que ya entró en vigencia. El sistema SWIFT prácticamente está llegando a su fin, y se va a implementar el sistema Quantum con monedas respaldadas nuevamente con oro y metales y recursos, ¿no? Ahora, luego, en el 2016, bueno, esta gente, los que ganaron la demanda, de donde nace la ley Nesara en los Estados Unidos, le llaman los patriotas y los hombres del sombrero blanco en los Estados Unidos. Eso es un movimiento, se llama los patriotas y los hombres del sombrero blanco, que se conocen también como el movimiento QAnon. Bueno, ellos escogen candidato para las elecciones en los Estados Unidos en el 2016 a un empresario que reúne las características necesarias para ellos recuperar el gobierno de los Estados Unidos, quitárselo de manos del Deep State, de los házaros que lo venían gobernando. Obama, Hillary, Bush, todos los presidentes eran puestos por ellos, por los házaros. Y Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Y nuevamente Donald Trump, en el 21/4 del 2017, vuelve y ratifica y firma la ley Nesara. Donald Trump la volvió a ratificar y firmar para que entrara en vigencia, que no es otra cosa que la eliminación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la eliminación de los impuestos, la creación de la nueva moneda respaldada en oro. Eso está en ejecución. Y el arresto de todas estas personas estafadoras que forman parte del movimiento sionista, falsos judíos askenazí, Illuminati, y en este momento ellos deben estar refugiados en Israel, porque ellos fueron los que crearon a Israel, son los dueños de la nación de Israel, son los dueños, porque estaban en sus planes la creación del Estado de Israel. Ellos son los dueños de Israel. Y Netanyahu, que volvió a ganar, él es házaro, masón, sionista, perteneciente a este grupo. Entonces, ahorita, recientemente, el 28/6 del 19, ahorita, se reunió el G20 en Japón. Se reunieron. Allí nombraron a Arabia Saudita como la cabeza del G20 a partir de ahora.
va a presidir, el G20 lo preside ahora Arabia Saudita, pero Arabia Saudita recibe órdenes no de los Estados Unidos, sino de Donald Trump, porque en los Estados Unidos hay dos gobiernos. El gobierno electo por el pueblo norteamericano, que es el gobierno de Donald Trump, y el Deep State, que es el gobierno en las sombras que llaman, que está dejando de tener poder, está perdiendo el poder, hay persecución contra ellos. Se dice que en este momento Hillary Clinton tiene arresto domiciliario y así muchos de ellos. Entonces, aquí en el G20 ratificaron el plan GESARA, es decir, que se tiene que acabar el dinero fiat, el falso dinero tiene que desaparecer, el falso dinero, que es el dinero de los sionistas. No tiene vigencia ese dinero. La eliminación de los bancos centrales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son los que controlan, que es propiedad de ellos, pasaría a ser otra vez el sistema financiero propiedad de los países, de los estados. Recuperarían los estados la autonomía. También Rusia fue reintegrado al Parlamento Europeo junto con Turquía. El Brexit, que era la separación de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, eso no va. Eso no va. Europa sigue unida. Y Arabia Saudita preside la cosa. Ok, ahora nombraron un grupo, mira, nombran a Rusia, a Turquía, a Arabia Saudita, a Egipto y a Irán para que negocie la paz con Israel. Negocie la paz con Israel. Pero, ¿es con Israel que van a negociar la paz? No, van a negociar la paz es con los dueños de Israel, quienes se apoderaron también de Israel, que son los házaros, con los sionistas que están refugiados allí en Israel, porque Israel es de su propiedad, no es de los judíos. Israel es propiedad también de los házaros. Es la única propiedad que en este momento mantienen aún con fuerza en el mundo. Entonces, este grupo que está compuesto por Arabia Saudita, por Rusia, por Turquía, por Arabia Saudita, sí, por Egipto, por Irán, van a negociar la paz con Israel. La paz con Israel. Hay algo que allí es donde está ahora la preocupación. ¿Por qué la preocupación? Porque hay una profecía en Ezequiel 38:15 que dice God y Magog. God y Magog. Que el God y Magog, God es el que preside a Magog. Magog es la nación y God es el rey de esa nación. Según investigadores, este Magog es Rusia. Y en este momento, God es Putin. God, Putin, y Magog es Rusia. Y Rusia dice que se va a aliar, ¿no?, con otros países. Y resulta que esos países son justo los que el G20 acaba de nombrar. Turquía, Egipto, Arabia Saudita. Justo. Pareciera que todo nos indica que es posible que se cumpla esta profecía en este tiempo, la profecía de Ezequiel 38:15, que habla sobre Gog y Magog. ¿Y qué dice la profecía? Dice la profecía que van a provocar a Gog, que se va a producir una provocación contra Gog para que ataque a Israel junto con los aliados. ¿Y quién es Gog? Es Putin. Es decir, va a venir una provocación de parte del Deep State hacia Putin para que ataque
a Israel. ¿Y qué dice la profecía? Dice la profecía que cuando God con o Magot, que es la nación de Israel, se acerque a Siria junto con los aliados, Israel no va a esperar ser invadida, sino los va a destruir, dice la profecía, que es la tercera guerra mundial, que es precisamente estos señores que hacen la guerra, que fueron los que generaron la revolución francesa, la revolución en los Estados Unidos, el derrocamiento del zar en Rusia, la primera y la segunda guerra mundial, quieren provocar una tercera guerra mundial. Entonces, en este momento, hay que orar, hay que pedirle al Eterno que tome el control de la humanidad, porque por como se plantea el panorama, es posible que esta profecía de Ezequiel 38:15 se lleve a cabo, que sería la tercera guerra mundial, y ya no viene con bombas atómicas, ya viene con armas más sofisticadas y más poderosas y más destructivas, que son bombas nucleares, y que el Deep State, los falsos judíos sionistas askenazí, tienen en su poder. ¿Y dónde lo tienen? En su territorio, en Israel. En Israel. No son judíos los que gobiernan Israel, no son judíos, son házaros. El pueblo judío está gobernado y sometido por el pueblo házaro, masónico, Illuminati. Entonces, no queda otra que poner todo esto en manos del Creador, del Eterno, para que el bien triunfe y podamos salir de esto y pasar a un nuevo nivel de desarrollo, a poder construir la paz, porque hay intención de construir la paz. Hay un movimiento que quiere la paz de la humanidad, quiere que la humanidad pase a un nuevo nivel donde se le dé mayor libertad, salgamos de la esclavitud, porque en este momento estamos sometidos a ellos, a la esclavitud de aquel que así lo dispuso. Recuerdo de Niurgo. Bueno, esto es todo por hoy, nos pasamos 10 minuticos, pero yo creo que valió la pena porque es una información que es necesaria de que el pueblo conozca esto, para que tenga a qué atenerse. Nos han entretenido con la Copa América, con la cosa, y en verdad nos han alejado de lo que está aconteciendo en el mundo, y que estamos a nada de una tercera guerra mundial por el control de la humanidad. Un grupo denominado la Alianza, que quiere recuperar el control para ponerlo nuevamente en manos de la humanidad, y otro grupo ya denominado el Deep State, el Estado Profundo, los Illuminati, falsos judíos, sionistas, askenazí, házaros de descendencia házara, que se apoderaron del mundo y que quieren tener control sobre todo. Bueno, llegamos al final. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta información, que el programa es Luz a las Naciones. Nuestro deber es llevar luz al pueblo, y creo que el día de hoy pues
le trajimos un poco de luz. Esto estaba oculto, esto de nadie habla acerca de esto. Pero nosotros estamos acá para traer este tipo de información. Luz a las naciones.